Hola, ¿qué tal amigos? No olviden suscribirse al final del video y sin más preámbulo comenzamos. Un video del primer ministro cubano Manuel Marrero cantando causa revuelos en redes sociales. Marrero dio rienda suelta a su interpretación del popular tema El Rey, en una actitud que muchos achacan a un exceso de copas. Sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino era volar y volar. Volar y volar. Volar y volar. También me dijo Gabrielo que hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nada que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Aló! Bueno amigos, y por otro lado, por esto Canel y Liz Cuesta defienden a López Obrador. Te lo explico todo, no tienen salvación. A ver, amigos míos, vamos a poner los puntos sobre las IES. Ha sido una noticia, un escándalo mundial el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, refugiado en dicha embajada. El régimen cubano, las autoridades enseguida salieron. Bruno Rodríguez condenó de forma enérgica la incursión de las fuerzas militares de Ecuador. También dijo que eso constituía, tú sabes, una violación flagrante a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, el derecho al asilo, la soberanía de México. Atrás, ¿quién vino detrás? Díaz-Canel, y puso en X: toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Debe respetarse por todos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es un componente esencial del derecho internacional. Y por detrás de todo este show, sonando la canción Hipocresía. Ya, mira, todavía tengo la garganta. Morir de sed habiendo tanta agua. La garganta la tengo prendida Pérez Castellano. Seguimos. Después te voy a decir a ti por qué Canel ha reaccionado así, y se debe al terror con que vive este hombre y Liz Cuesta. Te voy a echar la pila después, pero antes, vámonos al momento donde se desnuda esta hipocresía, esta doble moral, esta mentira. Y para eso tenemos que remontarnos al 21 de febrero del año 1981. Yo no había ni nacido. Ese día, señores, Fidel Castro, ¿tú sabes lo que hizo? Bueno, lo mismo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador contra la Embajada de México, pero Fidel mandó a asaltar la Embajada de Ecuador en La Habana. Te das cuenta de la hipocresía, la doble moral, y que no hay nada más lindo que un día detrás del otro. Pero espérate un momentico, vamos un poquitico para atrás. 13 de febrero del año 1981, un día antes del Día del Amor, 30 cubanos entraron a la Embajada de Ecuador en Cuba exigiendo que asilo político. 30 cubanos obstinados, estresados, como mismo están hoy estresados, obstinados los cubanos yéndose por Nicaragua, en una palangana, como sea, escapando por cualquier vía. Mira desde cuándo es esta escapadera de Cuba. ¿Ok? El 13 de febrero de 1981, estos 30 cubanos entran por la Embajada de Ecuador para adentro exigiendo asilo político. Solo hacían 10 meses que habían ocurrido los sucesos de la Embajada del Perú. De hecho, la Embajada de Ecuador está a 2 kilómetros de la Embajada del Perú. Lo de Perú había sido una galleta sin manos para Fidel Castro, un bochorno total. Fidel Castro no quería de nuevo a miles y miles y miles y miles de cubanos abarrotando otra embajada.
En la embajada de Ecuador, estos 30 cubanos que exigían asilo político tomaron como rehenes al entonces embajador Jorge Pérez Concha, al consejero Francisco Proaño y a otros 2 empleados, según reportó en ese entonces la agencia EFE. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro en medio de semejante conflicto? Bueno, miren este reportaje. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. Recordamos la historia con nuestra reportera Carolina Mela. Corría el año 1981, exactamente el 13 de febrero, cuando Rómulo Delgado, su esposa, hijos y otros 9 familiares llegaron a la Embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Pedían asilo y protección contra el régimen castrista. Así lo redactó el canciller ecuatoriano de ese entonces, Alfonso Barrera Valverde, que la escritora Mariana Neira recoge en su libro Un ciclón llamado Fidel. En ese día, una familia de apellido Delgado entró a la embajada para pedir asilo. Entraron con armas y según una versión solamente pidieron asilo y entregaron las armas de inmediato al embajador. La embajada fue cercada por oficiales de Castro y cortaron los servicios básicos. Solo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes. De inmediato se creó una misión especial de alto nivel desde Ecuador. Así lo recuerda León Roldós, hermano de Jaime Roldós Aguilera, que vestía de presidente en esa fecha. El objetivo era negociar la salida del embajador y de los funcionarios y que los cubanos tuviesen un trato humanitario. Eso después de un diálogo que lamentablemente no fue implementado formalmente, por el cual se retiraba el personal del Ecuador justamente porque habían sido objeto de haber sido tomados como rehenes en la embajada. Después de 7 días de negociación, Ecuador decidió conceder asilo político a la familia Delgado. Los refugiados liberaron al embajador Jorge Pérez Concha y a quienes se encontraban al interior de la embajada. Ese mismo día la misión regresó a Quito creyendo que el problema estaba resuelto, pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática. Y si retrocedemos un poco en la historia y revisamos los archivos, encontramos que el caso de 1981 no fue el primero. En realidad fue en 1961, exactamente el 11 de diciembre, cuando se dio el primer asalto a la embajada ecuatoriana en La Habana. Fueron interesados en pedir refugio en la embajada ecuatoriana los que intentaron cruzar el cerco, la pared, la embajada, y en ese momento la guardia cubana les disparó y mató a 3 personas, 4 quedaron heridas, ¿no? ¿Viste que entre cielo y tierra no hay nada oculto? Y este reportaje nos da todos los detalles. Fidel Castro dijo primero: No, yo no voy a entrar a la embajada sin el consentimiento de Ecuador. Pero como este sujeto era un tipejo sin palabra, después metió a las tropas especiales a la fuerza, las metió con bombas lacrimógenas, francotiradores, reflectores de luz, tremendo corre-corre, escopetas, pistolas, una historia súper aparatosa. Y encima con Fidel Castro en el lugar así dando indicaciones para aquí, para allá, para cuya. Oigan, esto hay que hacer esto, boqui cosa, guau. Pero como además de no tener palabras, este sujeto era cínico, le dijo a la prensa que él había mandado a las tropas especiales a asaltar la embajada con el permiso de Ecuador. Al momento el gobierno de Ecuador dijo: no, chicos, eso es mentira, eso es mentira. Incluso lo desmintió públicamente Jaime Roldós, que era el presidente de Ecuador en ese momento. Pero ya tú escuchaste el reportaje, no, vamos para el ataque anterior, el de 1961, para que tú veas desde cuándo los cubanos están queriendo escapar de Cuba. Estamos hablando del 61, después del 81, y estamos hablando de ahora 2024, pero en 2022, pero en los 90, pero siempre los cubanos escapando de ese asco de país. Pero vamos un momentico, vamos a parar las pasiones aquí y vamos a dirigirnos al año 1961. Un camión con varios cubanos que también querían asilo político chocó contra la cerca de la embajada ecuatoriana para meterse para adentro para la embajada y coño, libérenme, sáquenme de aquí, por favor, se lo suplico, señor juez. Los guardias cubanos, milicianos, el fervor acabadito de bajar Fidel de la Sierra, año 61, tú sabes, ellas sacaron las escopetas, tirar tiro, la violencia, por atrás en la mente de esta gente diciendo: la fuerza de los revolucionarios es el odio. Y esa gente empezaron a caerle a tiros al camión que ya estaba en los predios de la embajada, o sea, dentro de la embajada. Por lo tanto,
ya eso era territorio ecuatoriano según Bruno Rodríguez, el derecho internacional. Pues mira, que el derecho internacional es un pañuelo para soplarse los mocos. Mataron a 3 personas, hirieron a 4. Pero bueno, las 3 personas que mataron, sus cuerpos cayeron dentro de la embajada de Ecuador. O sea que les dispararon desde Cuba y técnicamente los mataron en Ecuador. ¿No te parece increíble que el mismo régimen que asaltó 2 veces precisamente la embajada ecuatoriana, con bombas, con muertos incluidos, con tiroteos, con heridos, hoy salga a chillar por lo que hizo Ecuador con la embajada mexicana? De nuevo por detrás de mí se escucha hipocresía. Y discúlpenme por favor la garganta. No obstante, un momento, hay una gran diferencia. El régimen cubano asaltó 2 veces la embajada ecuatoriana por motivos puramente políticos. Los cubanos que entraron en ambos casos a la embajada de Ecuador en Cuba fue para escapar del comunismo, del desastre, de la barbarie, de la miseria, del hambre, de los apagones, de la destrucción del país. Y tenían razón en todo. Bueno, la prueba es este 2024. Es muy diferente a lo que recientemente ha ocurrido en Ecuador. Mira, me explico. Jaime Bailey tiene el que para mí es el video más claro sobre este tema. Jaime te dice: oye, sí, mira, es verdad que según el derecho internacional no se debe asaltar una embajada de un país extranjero. Es verdad también que fue arriesgado por parte del gobierno de Noboa no darle el salvoconducto a Jorge Glass para que viajara a México, que ya López Obrador le había otorgado el asilo político. Pero, y aquí empieza la cosa. Jorge Glass es un delincuente común, no es un caso político, no es un perseguido político, no es un mártir con ideas políticas al cual el establishment ecuatoriano quiere encarcelarlo debido a que es un peligro para la élite. No, señores, Jorge Glass es un político corrupto que le robó al pueblo ecuatoriano durante la era, mira, de otro prófugo de la justicia, el expresidente Rafael Correa, amiguito de los Castro, populista, socialista. Bueno, sabemos bien quién es este sujeto. Jorge Glass era vicepresidente de Rafael Correa y por lo tanto, si López Obrador quiere proteger a un ladrón vulgar que le ha robado al pueblo ecuatoriano, bueno, que se atenga a las consecuencias. Cualquiera con sentido común entendería la indignación del pueblo ecuatoriano que forzó al presidente Noboa a tomar partido en el asunto. Técnicamente está mal asaltar la embajada mexicana en Ecuador, sí, pero López Obrador debería respetarse y no debería convertir su embajada en un nido de ladrones y delincuentes, porque ensucia la imagen de México y además le falta el respeto al pueblo ecuatoriano directamente. Si tú escondes y proteges en tu casa al bandido que me robó la comida, que le robó los ahorros a mis abuelos, que le robó los juguetes a mis hijos, oye, me está faltando el respeto, me estás obligando a meterme en tu casa para que ese criminal pague. Ergo, López Obrador no le puede dar asilo político a Jorge Glass porque no es un perseguido político, es un ladrón. Demostrado además en tribunales con pruebas fehacientes. Entre 2013 y 2017 recibió sobornos millonarios. Mira, por el caso de Odebrecht, ejemplo rápido, lo condenaron a 6 años de cárcel por haber recibido 13,5 millones de dólares. Así, Jorge Glass le daba a Odebrecht privilegios para que se beneficiara con obras públicas de Ecuador mediante contratos inflados. Esto lo hacía Jorge Glass aprovechando su cargo político como vicepresidente. Y hay más casos de corrupción, no solo con Odebrecht. Después del terremoto de Manabí en 2016, Correa nombró a Glass presidente del Comité de Reconstrucción de Manabí. Hizo lo mismo que con Odebrecht, proyectos de obra pública vendidos con privilegios, aceptando sobornos millonarios. Lo condenaron a 8 años más de prisión por estos delitos. Delitos basados, señores, en el robo del dinero público de Ecuador. Dinero que sale de los impuestos de los trabajadores ecuatorianos honestos. Y todavía quedan más crímenes, pero bueno, hasta aquí ya tienes una idea bastante completa. Y el resumen es: López Obrador
protege a este delincuente, a este corrupto, a este ladrón, porque los dos son de izquierda, tanto López Obrador como Glass, los dos son chavistas, los dos son populistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es intolerable. No podemos permitir que los delincuentes se protejan unos a otros a expensas del sudor del pueblo. Y por eso, señores, es que Canel está chillando en Cuba. ¿Tú sabes por qué Canel está chillando? Te lo voy a confesar todo. Porque más temprano que tarde, él y Liz Cuesta también van a ser prófugos de la justicia y también se van a querer esconder en embajadas, en países amigos, en cuevas, en túneles, en sótanos. Él, Bruno Rodríguez, el PCC, la cúpula, todos ellos. Algún día, muy pronto, no tan lejano, algún día más temprano que tarde, van a vivir a sí mismos. Pero en el futuro, donde quiera que ustedes se escondan, los vamos a sacar de ahí y van a pagar por sus crímenes. Así que mira, Canel, Liz Cuesta, no chillen tanto por estos criminales. Mírense mejor en ese espejo, porque ese es su futuro. ¿Ok? Besito y hasta la próxima. ¡Chao! Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita y dejar su comentario.